mañana quiero darles una breve palabra, y es acerca, no son temas quizás muy conocidos, pero sí es un tema que le compete a la iglesia como tal. ¿Cuántos creen que la iglesia puede ser sanada por Dios, por su presencia? ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? ¿Cuántos creen que Dios cambia y transforma las vidas? ¿Cuántos creen que Dios puede renovar a una persona nueva? La puede ser nueva nuevamente, en el pensamiento, en el cambio, en la habilidad, en la conducta, ¿verdad? Entonces la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, de tal manera de que la iglesia, el hombre de Dios, sea criado, sea guiado en toda perfección, ¿verdad?, de la palabra del Señor. ¿A cuánto les gusta saber y conocer? ¿A cuánto les gusta saber y conocer? Aquí hay personas que tienen habilidades para arreglar un carro, una moto, solo desarman rápido, ya saben qué es lo que tiene el carro, rápido. A mí me gustaría saber eso. Hay personas que saben manejar en otras áreas y conocen acerca de la materia, por lo menos un educador, él sabe cómo manejar su área en la materia que manejo. En el caso de la salud, sabe usted que colocarle a alguien, capaz que nos pasa a nosotros que de repente yo vaya a inyectar hasta un gato, un perro y lo mate, hermano, porque creo conocer la materia, pero no sé en realidad la base, el fundamento que puede causar lo que yo pueda impartir o exponer. Entonces, una falsa enseñanza, una falsa predicación, una falsa doctrina puede llevar a una persona a cometer los errores más grandes en la vida. No sé si me explico lo que les quiero enseñar. O sea, un seminario, un sermón, una enseñanza que no venga totalmente dirigida con respecto al conocimiento de Dios puede cargar a una persona o la puede tener cautiva todo el resto de su vida, porque es algo que ya aprendió. Y las cosas que se aprenden desde el comienzo, desde el principio, son cosas que quedan implantadas en el corazón para toda la vida. Hay cosas que nosotros nos enseñaron desde el principio, nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres. Y era con respecto quizás a muchas cosas en cuanto a la religiosidad, a lo religioso, en cuanto a la manera. Yo me acuerdo que mi padre en algún momento nos enseñó una oración que era el Padre Nuestro, que es bíblica, que está en la Biblia, pero todo venía bajo una coordinación totalmente religiosa en cuanto a la religión, en cuanto a hacer nosotros el Ave María, en cuanto a hacer esto y tener nosotros esa percepción de que esa era la oración, de que Dios nos escuchaba y que Dios estaba oyendo esa oración. Había realidad en cuanto a acercarse a Dios, en cuanto a lo que ellos nos enseñaron, pero había una oscuridad, había algo oculto en cuanto a desconocer verdades, que esas verdades nos trajeron el verdadero conocimiento acerca de lo que es acercarnos a Dios. Entonces, usted a lo mejor no necesita un largo sermón, sino que usted necesita una palabra que le traiga una dirección, que traiga un pensamiento que usted en esta mañana, una decisión que usted puede traer o una indecisión que usted trae en esta mañana, usted necesita recibir algo de Dios. Y para eso necesitamos estar atentos y ser persuadidos en cuanto a lo que nosotros recibimos. Y a su nombre. Denle un aplauso al Señor mientras me tomo. ¿Ustedes son los maestros bíblicos? ¿Creen ustedes en los profetas? Amén. ¿Creen ustedes en los pastores? Amén. ¿Creen ustedes en los profetas, en los maestros, en los apóstoles? Amén. ¿Lo creen como iglesia? Amén. ¿Lo han escuchado alguna vez? Que Dios estableció pastores, profetas, evangelistas, maestros, para que el cuerpo de Cristo fuera sobreedificado, fuera fundamentado en lo que Dios ha establecido. Entonces hay muchas cosas y quiero hablarle acerca un poco de lo que el Nuevo Testamento, o parte de las cartas, aproximadamente 13 cartas que escribió un hombre en la Biblia y que están escritas para que el conocimiento de Dios fuera traído a la iglesia, para que hubiera una comunión, para que no hubieran desigualdades en el pueblo de Dios en cuanto a la enseñanza bíblica. Y les hablo de Pablo, les hablo del apóstol Pablo. Es por eso que hoy nosotros podemos decir, cuando lo que vamos a leer ahora, vamos a tener quizás un contraste entre lo que es definir a un hombre de Dios, un hombre que escribió la mayoría de las partes del Nuevo Testamento en la Biblia sí. El Nuevo Testamento casi todo escrito por él.
y aún cartas como el libro de los Hechos, que Lucas, el escritor, en el libro de los Hechos habla acerca de todo el ministerio que este hombre pudo comenzar a hacer, como es la vida de Pablo, quienes algunos de ustedes habrán oído y habrán conocido acerca de él, que era un hombre totalmente romano con 2 nacionalidades, que hablaba diferentes idiomas, que era un hombre preparado en sí en la vida, era un hombre que estudió, que era preparado en cuanto a lo que él tenía, pero que luego Dios lo llama para cumplir una misión o para cumplir un ministerio, para tener un llamado en cuanto a lo bíblico. Por eso es que a veces nosotros no sabemos de gente que a veces puede estar en nuestra congregación, ha sido llamado por Dios. Hay gente que está en una iglesia y no sabe. De repente Pablo fue llamado por Dios y él no sabía para qué había sido llamado, aunque Dios le anunció de antemano cuando en su llamado él está buscando y él está persiguiendo a la iglesia. Él está haciendo un estorbo para lo que Dios quiere hacer en el Medio Oriente, en el ambiente espiritual. Él está haciendo un estorbo para lo que Dios quiere establecer. Y él está estorbando lo profético, ¿verdad? Lo apostolado y el llamado que Jesús tiene a causa de sus discípulos, los cuales él preparó, los cuales él ministró, los cuales anduvieron con Jesús como fueron sus apóstoles. Pero Pablo se levanta en un momento de su vida y él comienza a ser estorbo. Él comienza a ser estorbo. Diga conmigo, estorbo. Para la iglesia y para la congregación y para lo que Dios quería hacer en la ciudad. Entonces Pablo comienza a firmar y a tener cartas del Estado, a tener cartas del gobierno para destruir a la iglesia, para cerrar las iglesias y para matar a los creyentes. Y en unas de esas que Pablo va a sacar a los creyentes de las casas, porque los creyentes estaban escondidos después de la muerte de Jesús. Los apóstoles estuvieron encerrados en casas para que nadie los viera, porque los estaban buscando para matarlo. Uno de esos enemigos era Pablo, quien lo buscaba para matarlo. En algunas ocasiones lo sacaba de las casas, algunas ocasiones lo sacaba con sus por los cabellos, lo arronzaba, lo sacaba, lo mataban. Uno de esos que tanto Pablo quizás estuvo allí y fue presente de la muerte de uno que se llamaba Esteban. Esteban era un hombre que Dios había llamado después del ministerio de los apóstoles. Ellos ungieron a varios y uno de esos era Esteban. Esteban fue apedrado en medio de la ciudad, piedras caían sobre él, mientras que Pablo estaba mirando allí cómo los mataban y cómo los destruían, cómo ellos, al no negar su fe en el Señor, Pablo veía como ellos, aún siendo apedrados y con un edicto de muerte, que morirían ese día, ellos no negaban a su Señor, sino que ellos decían, levantaban su vista al cielo y decían: veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y todavía aún Pablo decía cómo ellos pueden quizás decir eso estando en la muerte y siendo apedrados, pero aún Pablo decía escuchar otras palabras en la boca de estos mártires que murieron y perdieron la vida por causa de Jesús. Todavía ellos decían en la muerte, ya quizás golpeados, ellos decían: Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Cuando Pablo escuchaba estas cosas, dice la Escritura que cuando los oían decir estas cosas, porque es tremendo cuando tú tienes que amar a alguien que te está tirando piedras, cuando tú estás amando a alguien que te está estorbando, cuando tú amas a alguien que cree que es la piedra en el zapato. ¿Alguien alguna vez se le ha metido la piedra en el zapato? ¿Y alguna vez caminando usted? En la bota, cuando usted está trabajando, de que se detiene, usted se detiene. Porque no caminará muy lejos cuando tiene una piedrita en el zapato. Usted comienza a acomodarse y trata de echarla para algún lado, pero tiene que sacarla, detenerse a sacarla. Entonces hay cosas en la vida, y eso era lo que estaba haciendo Pablo, estaba haciendo un estorbo para lo que Dios quería hacer, para llevar el Evangelio. Porque gracias a todo lo que esos apóstoles hicieron, todo lo que ese Evangelio, hermano, ha comenzado a sonar. Hoy en día el Evangelio es un modernismo, hoy en día el Evangelio está en las redes sociales, hoy en día los católicos, los musulmanes, los protestantes, cualquier religión hoy en día anuncia por las redes sociales y está anunciando: Cristo es amor, Dios es amor. Pero nosotros tenemos que saber el verdadero fundamento
de aquel Jesús y de qué evangelio nosotros estamos anunciando. Entonces puede ser que vengan muchas cosas, puede ser que ahora en la vida usted se ha sentido como un estorbo, pero la Biblia dice que Dios llama. Dios llama con propósito. Y ahora un Pablo que era un perseguidor, que era un asesino, que era un estorbo, siente un llamado y tiene un llamado con Dios. Y Dios personalmente se le aparece y le dice: Pablo, ¿qué tienes conmigo? Porque tú me estás haciendo estorbo a lo que yo quiero hacer. Estás matando a los creyentes. Un rayo de luz que apareció en medio de la claridad, un resplandor lo tumbó de su caballo. Y esa voz que se oía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo no supo decir nada. Saulo quedó callado y quedó ciego, y ustedes conocen la historia, hasta que él comienza a tener una renovación en el entendimiento. Porque hay renovaciones que pueden durar años, pero hay renovaciones de Dios que pueden solo durar algunas horas o algunos días. Porque está en la disposición de Dios. Hay gente que puede decir: Dios mío, pero yo no he cambiado, yo no quiero cambiar. Pero hay gente que ha cambiado demasiado rápido, porque Dios quiere hacer algo rápido con esa persona, porque hay un propósito de Dios en la vida. Hay cosas tan rápidas que están sucediendo, y hay movimientos tan rápidos, que cosas que otras iglesias, que en otros movimientos de iglesia, que en otro tiempo, en otra temporada, nosotros lo vimos que estaba tan lejos. Por lo menos tener nosotros la adoración, que en la iglesia hubiera una adoración, que hubieran instrumentos, que hubiera esto. Eso en iglesias, hermanos, en otro tiempo, duró mucho tiempo. Eso era como imposible tenerlo. Ahora hay cosas que Dios las está haciendo tan rápido, y Dios las trae tan rápido, que hoy nosotros aquí en nuestra iglesia tenemos, hermanos, una abundancia de músicos y cantores para la gloria del Señor. Con eso no quiero decir ni me estoy alabando porque otras iglesias no lo tengan, porque otras iglesias han soltado el tambor. Yo no oye con solamente el tambor y la characa, pero yo lo que quiero decir es que tenemos que entrar en el periodo, en la etapa de que las cosas de Dios siempre no estarán iguales, sino que Dios trae grandes movimientos. Escuché hablando en una entrevista al organizador, el que comenzó esto de la Marcha de Jesús en el 2007, 2009, creo que algo así. Ellos comenzaron a hacer la Marcha por Jesús en unas calles en Caracas, y nadie salía, solamente salía él y algunos cuantos hermanos de la iglesia, y marcharon por una cuadra la primera vez y establecieron, y dos niñas comenzaron a danzar con esto de la danza. Y solamente dos niñitas, y algunas iglesias lo vieron como algo tan ridículo, como algo de que Dios no podría cambiar las cosas, de que algo, ¿hasta dónde llegaría eso? No llegaría muy lejos. Y el hombre que tiene esto en el corazón de la Marcha para Jesús, ellos ahora en este año, ¿no?, ellos se dieron cuenta de algo tan poderoso de Dios, como más de 5,000 personas, y para que usted vea cómo Dios trata de hablar, porque cuando nosotros creemos, no, que el mensaje de Dios solamente será a través del predicador, a través de este o a través del que hace, no, Dios tiene infinidades y maneras de trabajar, y ahora ellos cuando hablan y dicen, cuando comenzamos solamente con dos niñas en las calles de Caracas, en los barrios de Caracas, nadie iba a la marcha, y ahora en este año ellos están diciendo, hemos visto la gloria de Dios, que Dios trabaja de diferentes manera. Oigan bien, más de 5,000 personas en las calles en Venezuela. El producto principal y el mensaje principal fue la danza para Dios, fue el mensaje de danza y de danzar para Dios, porque cuando la mente del razonamiento humano, oigan bien, por eso es que en esta mañana yo quiero hablar del olor del conocimiento. El olor del conocimiento es algo que no está en muchas personas. Hay gente que puede durar años recibiendo cuando Dios va a enviar la salvación, y Dios te está enviando salvación, Dios te está enviando algo a tu casa. Ningún evangélico ha ido a tu casa, tú estás esperando que vaya un pastor, un evangélico. Quizás Dios no va a enviar el pastor evangélico, Dios va a enviar a William Arán por medio de la radio para que te hable que Jesús te ama y te llena de su presencia. Dale un aplauso al Rey. Pero es en un sentido, y le digo todo esto para que usted más o menos entienda. Vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 2. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 12. Cuando lo tenga me dice un amén. Dice así Pablo escribiendo: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta grande en el Señor,
no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Voy a dejarlo hasta aquí. Ahora el hombre perseguidor está convertido, pero su llamado es a estar mayormente en las prisiones por causa del Evangelio de Jesús. Y ahora él tuvo un sentir de ir a Troas a predicar el Evangelio, y cuando llega a esa ciudad, él dice: no voy a predicar aquí, porque siento una angustia en mi espíritu. Y el subtítulo dice: ansiedad de Pablo en Troas. Y cuando usted comienza a leer las cartas, bueno, los que más o menos han leído la Escritura y han leído el Nuevo Testamento, usted puede decir, y es una controversia, usted puede llegar a pensar y decir, un hombre que escribió en Filipenses 4:13 y dijo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Usted puede decir, a ver, ahora aquí un hombre que es producto y ahora está afligido por una ansiedad, que de repente él tenía que, una ciudad entera lo anunció, y tenía que visitar diferentes iglesias, y como eran las iglesias de Corintios, las iglesias con más problemas que habían eran las iglesias de Corintios, pero que Pablo en esta segunda carta abre su corazón, abre su vida, y él comienza a decir y a escribir cosas que para los lectores, para los que predicamos, para los que anunciamos, nosotros decimos, como un hombre que escribió casi todo el Nuevo Testamento, la Biblia, la Revelación, un hombre que instruyó a gente, un hombre que habló de todo. En un momento usted lee y se detiene a leer algunos versículos que dicen, Pablo tiene ansiedad en una ciudad. Pablo tiene tristeza, siente agonía, y no solo eso, él dice, yo no puedo predicar aquí en esta ciudad. Usted sabe es que nosotros que sabemos lo protocolar, tenemos un invitado, preparamos todas las cosas, pero de repente a última hora el predicador nos dice, hermano, llegué aquí pero tengo que regresar, porque no puedo predicar en este lugar. Cualquiera lo vería en las iglesias de la región donde él iba a estar y comenzarían a juzgarlo. Pero ¿por qué Pablo hace esto? Y sus cartas que él ha enviado a la iglesia, como él ahora va a echarnos todo para atrás. Qué hombre tan irresponsable, qué hombre que dice una cosa y ahora está aquí y no va a cumplir lo que ha hablado. Pero vemos allí que es un hombre que está angustiado, que tiene una tristeza, porque lo que ha pasado en la ciudad de Troas, que es una de las regiones que Pablo visitó en Asia, es que en la ciudad de Troas hubieron muchos movimientos, hubieron cosas que eran terribles y acontecimientos que marcaron la vida, y muchos de los creyentes murieron en Troas. Pero Pablo no está allí por eso. Pablo está allí y Pablo no se siente bien porque hay algo que le está preocupando. Y como él lo escribe en algunas de sus cartas, tengo algunas aflicciones, pero sobre todo y de paso, él cuando defiende su ministerio, porque defender tu ministerio, defender lo que tu llamado, defender lo que Dios te ha dado, quizás es un poco tedioso en cuanto a que te lo crean, en cuanto a lo que tú recibiste de parte de Dios. Pero Pablo ahora está quizás siendo censurado por las iglesias en Corintio. Y él puede ser, las redes pueden estar anunciándolo, y ya quizás muchos pastores de iglesias se están comunicando la irresponsabilidad de este hombre, cómo nos hizo programar y cómo dice que va a estar, y ahora que está aquí se regresa, porque hay un quebrantamiento, porque hubo algo dentro de él. Porque cuando los hombres de Dios, oiga bien hermano, cuando los hombres y las mujeres de Dios, hay alguien aquí que es de Dios, una mujer de Dios aquí, hay una mujer de Dios aquí, no tenga miedo y levante la mano, usted es de Dios. Cuando usted es un hombre, una mujer de Dios, y cuando Dios comienza a meter lo eterno dentro de usted, cuando usted sabe
que usted no vino a esta tierra solamente para desperdiciar y para romper cosas y para dañar, cuando usted sabe, porque eso se sabe cuando Dios te hace un llamado. Cuando Dios te hace un llamado, tú sabes que tú no viniste solamente creado para ocupar un lugar en el mundo y para ya ser en el mundo, que solamente tú viniste a esta vida y así como viniste te fuiste. No, pero cuando tú entiendes que hay un llamado y que los que son llamados por Dios tienen algo dentro de su corazón, sabe que hay algo que puede brillar. Pablo, eso era lo que tenía. Pablo sabía, había escrito cartas que ni siquiera él mismo sabía si la gente las iba a leer o no. Vi un gran escritor en esta semana que él escribía y dice: Dios me hizo un gran escritor. Y comencé a escribir desde los 8 años y escribió libros. Y él se ha ganado el premio de Nobel en literatura en España y todas estas cosas. Pero cuando él comenzó a escribir, él dice: un escritor no sabe si la gente va a leer ese libro, si no lo va a leer, si lo compra y no lo lee. Y de tal manera que no se sabe quién lo va a escribir. Pero cuando las cosas son inspiradas por Dios, las cosas comenzarán a tomar calor. Así como la marcha para Jesús no tenía calor y en este año ellos vieron la gloria de Dios, así comienzan a suceder las cosas. Cuando tus palabras a veces parece que no son escuchadas, que a veces tus palabras y tu discurso o en la manera donde tú habitas, en el lugar donde tú habitas, parece que nadie le escucha, nadie le pone atención, tú hablas, parece que nadie te escucha en tu casa lo que tú quieres comunicar. Pero en algún momento, cuando tú tienes el llamado de Dios, la gente va a comenzar a escucharte, porque saben que hay algo dentro de ti que está puesto por Dios y no por el hombre. Si no hacemos las cosas para el llamado de Dios, si no defendemos lo que hemos recibido, si por demás hacemos lo que hemos sido llamados, bueno, estamos en una iglesia, somos llamados a una iglesia, ya estamos montados, tenemos la iglesia, tenemos 80 sillas, tenemos un sonido, ya estamos montados en esto. No es que estemos montados, es que tenemos que llevar con exactitud lo que hemos aprendido. Que la responsabilidad de nosotros es cuidarlos a ustedes como personas espiritualmente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar cuenta a Dios por la iglesia y por lo que Dios ha puesto a nuestro cuidado como tal. Que si alguno cree el llamado, que si alguno de alguna manera, como a Pablo, quizás no le creían por la actitud que él tomó de este movimiento, de lo que él hizo, de no ir, de no estar. Se escuchan como palabras de alguien que ha sido derrotado, se escuchan palabras como si fuera de alguien que no quisiera hacerlo, pero que sabe que hay algo que va más allá, que quiere hacerlo. Que la gente te tome con una responsabilidad y que la gente te vea con una seriedad. Porque ¿quién le puede creer a usted su discurso? Si cuando nosotros vemos y cuando comunicamos eso de Dios en nuestra vida, nosotros no estamos dando a entender la claridad. Y quiero que leamos algo, porque Pablo suena con otras palabras en lo que viene. Pablo suena con otras palabras. Y ve lo que dice el versículo 14 de 2 de Corintios. Ahí mismo donde leímos más abajo, el verso 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pero mire lo que dice Pablo, ¿cómo lo dice? Mas a Dios gracias. Doy gracias a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios aquí por todo? Amén. A Dios gracias, que nos da siempre la victoria. Por medio de Jesucristo nos lleva siempre en triunfo. Porque no te sientes un triunfador cuando la gente habla mal de ti o no te apoya, o cuando la gente, nadie en tu casa cree. No te sientes un triunfador. Porque hoy nosotros podemos ver, hermano, ver personas que han llegado a la cúspide, están en la cumbre. Alguien hablaba en estos días acerca de Casluna, que ustedes conocen la iglesia de Casluna, una iglesia demasiado, más de 30.000 miembros, eso es algo demasiado grande. Estacionamiento para helicópteros y todas estas cosas. Iglesias lo han censurado por todas estas cosas. Pero es un hombre que está, hermano, centrado
en lo que Dios lo ha llamado y Dios pone la gracia. Y cuando usted sabe que usted tiene un olor y da gracias a Dios por todo, hermano, usted está confiado, usted está esperanzado en su Dios. Y usted sabe que Dios lo lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Ahora bien, Pablo era militar romano. Pablo era un militar romano. Y Pablo lo que está diciendo y hablando acerca de esto del triunfo es que él veía que cuando Roma ganaba sus batallas, Roma conquistó muchos lugares. Y en ese tiempo de Pablo veía, y las personas, los valientes, los que conquistaban los pueblos más difíciles, cuando terminaba la guerra, a esa gente los pasaban en una carreta, tiraban flores, les echaban perfume, porque ellos habían liberado a la nación y habían conquistado para mucha gente. Entonces Pablo, como siendo un militar, Pablo lo que está diciendo, estoy en una guerra, estoy en un momento que mi espíritu se contriñe porque no he visto a mi hermano Tito, no lo he podido ver, no lo he visto en algún lugar, no sé dónde está, y de repente hay lugares que no nos quieren recibir. Pero Pablo está diciendo, pero yo creo que me veo triunfante cuando doy gracias a Dios por todo lo que estoy pasando. Y eso es lo que decía Pablo. Aunque ahora yo no vea esto, yo sé que pronto viene el momento. Porque el triunfo, ustedes saben, la palabra para referir al triunfo significa conquista, significa celebración. Cuando Argentina ganó el Mundial de Fútbol, ¿qué pasó en Argentina? Estaban de luto las banderas en Argentina, ahorita cuando ganó el Mundial. Hermano, días y días celebrando. ¿Y dónde paseaban a los futbolistas? A ver, ¿dónde los paseaban? Los que ven aquí noticias o deporte. En un carro muy grande por toda la ciudad. Todo el país los elogiaba, todo el país quería, hermano, imagínense, ahora este venezolano que hizo un gol en estos días, eso aparece en todos los estados, un gol que hizo ese muchacho. Eso no hayan que darle, no hayan que, sí, Sotelo, no hayan que darle, un venezolano hizo un gol a Brasil le ganaron, ¿no? A Chile le ganaron. Imagínense qué no querían hacer los venezolanos, dónde colocar a ese hombre. Es un triunfo, hermano, ganarle a Chile, empatarle a Brasil, eso es un triunfo muy grande. Ahora cuando usted ve todo eso, ¿verdad? Que esta gente de Argentina celebra el Mundial, pero todos los medios, días antes de ellos ganar, usted veía en las redes sociales como a este jugador Messi, uno decía, no, perderemos otra vez, no nos llevará la gloria, Argentina pasará solamente a la historia. Había muchas cosas en los medios, muchas cosas que se decían, pero yo creo que en la visión del equipo lo que había era solamente un triunfo, un trofeo, ganar, llegar a la meta y conquistar. Entonces Pablo lo que está diciendo, sí tenemos mucha gente que nos está diciendo, sí hay mucha gente que nos puede estar señalando, pero Pablo dice, doy gracias a Dios en todas las cosas, en lo bueno y en lo malo doy gracias a Dios, y yo sé que Dios me llevará triunfante cuando estoy en Cristo Jesús. Cuando usted está en Cristo Jesús, usted está triunfante en Él. O sea, prepárese porque Dios lo va a hacer que usted sea condecorado en medio de la aflicción. Pastor, pero no veo carretas, ni veo nada, ni veo día de celebración. Mire, Dios puede hacer que mañana alguien haga una fiesta a favor suyo, porque a Dios le place, porque usted ha creído en Él, porque usted dio gracias para Él, y entonces Dios lo lleva triunfante en Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo, si es verdad. Yo no soy Pablo. Pablo está diciendo, para mí, hermanos, imagínense ustedes que yo escriba un libro y que ese libro comience a leerse por todo el mundo. En los días de Pablo nadie quería saber de las cartas de Pablo, las quemaban, las destruían. Hay cosas que Pablo escribió que nadie las quería leer. Aún el apóstol Pedro en sus cartas dice, porque Pablo escribe cosas que son dificilísimas de entender, que nosotros ni siquiera podemos entenderlas, que tenemos que orar a Dios por esa revelación de la palabra de Dios. Pero los comienzos son difíciles, los comienzos son duros. Cuando tú escribes a alguien y nadie lo quiere leer, cuando tú predicas algo y nadie le pone atención a lo que tú anuncias, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo Jonás, que ellos predicaron, sus cabezas volaron, sus cabezas fueron cortadas, nadie
nadie quería saber algo, pero Pablo dice: yo tengo una esperanza, doy gracias a Dios en todo, porque yo sé que al final, cuando alguien lea esto, va a ser un olor grato de conocimiento para alguien que sabe que aunque esté pasando por cualquier dificultad matrimonial, espiritual, económica, sabe que tendrá que dar gracias y decir: Dios, yo te doy gracias y sé que tengo la victoria y voy triunfante en Cristo Jesús, mi Salvador. Él es mi Redentor, Él me ayudará, y aún del polvo de la ceniza Él me volverá a levantar y me pondrá de pie. Y aún cuando todo se vea seco y aunque sea cortado y que nadie cree que hay frutos en mí, Dios me hará renacer nuevamente y estaré vigoroso y verde en medio de la angustia y en medio de la desolación. Y a su nombre. Escribir sin saber si nadie lo leería. Pero cuando tú tienes un olor del conocimiento, es como contraproducente esto, ¿no? El olor del conocimiento, el olor, usted puede oler el conocimiento, huele algo. Está hablando en un sentido figurado. Y a su nombre. Gloria. Sigue leyendo conmigo allí. El verso 14. Mas a Dios doy gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, mire, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar. ¿Por medio de quién, hermano? De nosotros. Por medio de nosotros. Diga conmigo: nosotros. Manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Aquí olemos a dos cosas. Porque para Dios somos grato olores de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. Pablo está hablando algo claro, hermano. Y en ese último versículo 17 está hablando una claridad. Y él está diciendo que el olor del conocimiento no lo tiene otra persona, sino que lo tiene la iglesia de Jesucristo. Y habla en un sentido figurado. Porque ya cuando tú haces un aroma, cuando llegamos a la iglesia, tú empiezas a emitir un olor para Cristo. Con el perfume de tu adoración tú comienzas a transmitir un olor hacia Dios. Pero, como dijo una persona que invitamos a la iglesia, dijo: no, si yo voy a la iglesia se caerá, se cae el templo, estoy full de pecados. Yo le dije: la iglesia no es para justos, la iglesia es para hombres perversos que quieren cambiar y oler a bueno en la presencia de su Dios. Y es por eso que cuando hablamos de olor grato, Pablo está hablando: si soy un hombre que he quedado mal, si soy un hombre que en mis cartas las escribo con gran lágrima, si soy un hombre que no quise predicar en estos lugares, porque mi corazón estaba ensanchado, porque mi corazón estaba quizás cansado, porque quizás estaba a las puertas de la depresión y estaba a las puertas quizás de la ansiedad y de la soledad. Tú no sabes cuando un hombre de Dios, hermano, comienza. Nosotros podemos ver el éxito de estos hombres de Dios, pero estos hombres de Dios pasaron noches en persecución, pasaron noches, dice Pablo escribiendo, defendiendo su ministerio: me robaron, me atracaron, me robaron lo que llevaba, dormí en las calles, dormí en las bancas. Y en esto, leyendo yo estas cosas, recuerdo cuando nosotros fuimos, la primera vez que yo salí con algunos hermanos, fuimos a una iglesia a predicar durante 3 días en la ciudad de Vigía. Y yo estaba muchacho aún, yo ni siquiera sabía, fui, ellos me invitaron y me fui con el predicador, un gran amigo, un gran conocido. Y cuando llegamos allí a la iglesia en el Vigía, esa iglesia, nosotros llegamos, nos hospedamos, no sabíamos nada de esto. Comúnmente dormimos las 3 noches en las bancas que eran de madera en la iglesia. 3 noches dormimos en bancas que eran de la iglesia.
Pero ahora cuando yo leo esto y veo muchas suposiciones de gente que a veces exigen por lo demás, que cuando Pablo está hablando de su ministerio, que es un ministerio apostólico, que es un ministerio que está totalmente completo en cuanto al llamado, Pablo no elige lugares para él descansar. El hombre le toca dormir, le tocó dormir en la ciudad, le tocó dormir en las calles. El hombre no sabía qué hacer. Y cuando yo veo hoy en día, porque es que las redes sociales, la prensa y algunas de nuestras predicaciones manipuladoras nos han llevado y a veces nos ha causado un estado depresivo. Que cuando a veces Dios te pasa por una prueba, un proceso, ya tú crees que es la perdición más grande que te va a hundir. No, hay hombres en la Biblia que fueron hombres que escribieron parte de toda la Biblia y estos hombres sufrieron, ni siquiera sabían nada de eso, pero ellos dijeron, hay algo que sí sabemos, damos gracias a Dios y sabemos que vamos a salir triunfantes en cualquier lugar donde Cristo nos va a llevar. Amén. Y aunque Pablo sabía que tenía que entrar a Greta, porque en Greta lo habían sacado a piedra la primera vez, y él se preocupaba por Tito porque Tito era uno de los colaboradores. Pablo tenía gente que le llevaba, eran colaboradores. Lucas era uno de los que llevaba sus cartas, escribía. Y escriben acerca de él. Pero el olor del conocimiento trae tranquilidad y plenitud. Porque usted tiene un olor que emana y por donde quiera usted pasa. Si hay gente que no lo quiere oler, esa gente ya huele a muerto para ellos mismos, es lo que dice Pablo. Pero si hay gente que quiere oler el olor de tu fragancia espiritual, que tú tienes una palabra que liberta, que tú tienes una palabra que sale. Mire, hermano, Israel ahora está ahorita en la destrucción más grande, los pueblos del Medio Oriente. Todo eso está escrito en la palabra, porque ellos no quisieron aceptar a Dios, porque ellos son hermanitos y ellos están peleando y se están destruyendo ellos mismos, pero ellos despreciaron el olor fragante. Cristo entró en una sinagoga. Cuando Cristo entró en la sinagoga de uno de los principales de las aldeas de ese tiempo, de un principal de la aldea, él entró en ese lugar. Todo estaba muy bonito, todo estaba servido. Invitaron a Jesús, era el personaje número 1 en ese tiempo. 3 años de éxito poderoso. ¿Quién no quería tener a Cristo? ¿Quién no quería tener al que había resucitado un hombre de 4 días de muerto, que había sanado niños, que había resucitado niños? ¿Quién no quería hablar con él y fue invitado a comer en un lugar? Y cuando él entra en ese lugar, todo está muy bonito y acogedor. Pero en medio del lugar entra una mujer que viene totalmente devastada. El pecado la tenía hundida, estaba podrida. Como estábamos muchos de nosotros podridos en nuestro pecado, el pensamiento los estaba matando y nadie daba un peso por nosotros. Ni siquiera cuando éramos católicos el cura creía en nuestra confesión de los 7 Padres Nuestros y los 7 Ave María, porque nadie creía en lo que nosotros teníamos. Y esta reunión como esta es intervenida por una mujer que entra llorando con un perfume muy costoso. No sé si se lo echaba para acostarse con sus diferentes maridos porque era una prostituta. Pero esa mujer dijo, esto que yo traigo en mi corazón, porque traigo un olor fragante para esta reunión, que solamente Cristo vio que todo estaba acomodado, pero no había un corazón que en verdad necesitara tener su presencia y su plenitud allí. Esta mujer entró, derramó el perfume y comenzó con sus cabellos a enjugar los pies del Maestro Jesús. La gente estaba toda atemorizada. La gente estaba diciendo, pero bueno, si este supiera quién es esa mujer pecadora, quizás con cuántos hombres habrá estado esta semana, ¿cómo es si este fuera profeta? Ya lo hubiera sacudido de allí. Y el Señor leyó su pensamiento. El Señor leyó su pensamiento. Y dijo, desde que yo entré aquí, solamente veo mesas puestas, veo cuartos adornados, veo televisores, plasma, todo esto. Pero desde que esta mujer entró aquí a esta sala, esta mujer no ha dejado de llorar y de perfumar mis pies y enjugar mis pies con su cabello, y solamente no había una palabra. Y Jesús dijo, ese olor fragante de conocimiento que ustedes todos tienen con su teología bíblica, su teología religiosa, los mayores religiosos estaban allí sentados esa noche. Entró una mujer que no se sentía amada por nadie, que sentía que no la amaba nadie. Tocó el corazón del Señor. Entró un olor fragante de conocimiento hacia Dios y ella
ella fue conocida por el Espíritu, y el Señor, lleno del Espíritu, dijo: voy a hacer algo más con esta mujer, porque siempre Dios hace más con lo que tú haces. Para él Dios hará algo más grande con él. El Señor dijo: voy a hacer algo y voy a decir algo más. Mira, mija, tus pecados te son perdonados, yo te perdono. La mujer fue liberada, y el Señor añadió y dijo: donde quiera que se predique este evangelio, donde quiera que se hable este evangelio, en cualquier lugar del mundo se hablará de esta mujer, que no entró para condenar, que no entró para ver y buscar lo que había, sino que entró para darme su corazón y rendirse delante de mí. Porque mientras tú estás mirando lo demás, Dios te está mirando tu corazón, y Dios dice: ahí hay un corazón que me adora, ahí hay algo doloroso que me gusta estar, ahí hay un lugar que me gusta para yo emanar mi conocimiento y mi presencia. ¿Quiere usted el conocimiento de Dios? ¿Quiere la presencia de Dios? Apláudale fuerte a Él, a su nombre. Olor fragante de conocimiento. El olor del conocimiento. Produce sensación. Los olores lo trasladan a usted, lo transportan. Un perfume que usted usó desde niño. Creo que íbamos con una hermana en un carro, y abrió una colonia chico en el carro. Y mi esposa le dijo: hijo, esa es la colonia que yo te echaba cuando estaba chiquito. Y huele a... volvió, se transportó a ese lugar. Esa colonia que usaba su novio. Usted, ay, volvió. ¿Dónde la venderán para comprársela? Otra vez. Para que siempre estemos allí. Conocimiento. El conocimiento, hermano, un olor. La vida no se consiste solamente en la religiosidad, ni en que vamos y vengamos y estemos aquí. No. Tú tienes que tener un olor de conocimiento, que a la gente le guste estar. A mí me gusta escuchar a esta persona cuando habla, porque cuando habla yo siento y me voy de este mundo. Bueno, yo siento que no estoy. Eso era lo que Pablo decía. Por medio de nosotros se transmite el olor del conocimiento, el olor de una verdad, el olor de la verdad de Jesús. Filipenses capítulo 4, si no me equivoco, el versículo 18, Pablo dice acerca, hablando: recibí de Epafrodito muchas ofrendas que enviaron a la casa, pero esas ofrendas venían con olor fragante. Lo que usted hace para Dios produce un olor en el reino de Dios. Hijo de un sacerdote en la Biblia eran los que se encargaban de hacer, de acomodar, de estar. Y ellos comenzaron a hacer sacrificios y a hacer cosas que no estaban de acuerdo al orden que Dios había establecido. Y ellos comenzaron a hacer los sacrificios, y ese aroma, ese humo, llegó a la presencia de Dios. Y cuando Dios olió, Dios dijo: aquí huele raro. Voy a echarme una somajita a ver qué es lo que pasa con esta gente. Y visitó el lugar. Y Dios envió palabra al sacerdote. Y el sacerdote no dijo nada. Porque cuando tú tienes el olor del conocimiento, el olor del conocimiento te trae esperanza. Cuando usted piensa en un aromatizante, no sé, el olor, usted se va y se traslada, usted huele a limpio, usted limpia su casa y usted comienza a echar la sustancia allí, el olor, ese olor huele a riqueza, o ese olor huele a pobreza, o ese olor huele a malo o percudido, usted sabe que huele a algo. Pero cuando Dios está en medio del asunto, Dios quiere que usted huela grato a Él. Y mientras ellos hacían cosas indebidas, el olor de Dios no se manifestaba. A Dios le olía mal. ¿Cree usted que Dios tiene nariz? Tiene olfato. Percibe. Entonces cuando usted o cuando yo estamos haciendo algo malo, o hay una adoración que va desviada, Dios inmediatamente dice: no, este uno no. Yo creo que yo salí como Dios, porque a mí los humos me caen mal. Los humos de basura, de todas esas cosas.
El único humo que no me cae mal es el del asado. Porque como huele a bueno. A Dios le gustaban los sacrificios de animales. Yo dije, ya yo sé de dónde que viene esto. Era el olor del asado que Dios, pero de repente olía a cueva, no sé, algo que no, y eso subía delante de Dios, y eso Dios decía, no, yo lo desecho, yo lo aparto de mí. Entonces el olor, hermano, del conocimiento es una gran verdad. Y la verdad es que nosotros debemos de tratar de oler bien para Dios. ¿Verdad? Que hay olores que uno provoca en acercarse. Medias, zapatos. Y a veces uno los consigue por el olor. Me pasó una vez. Bueno, me llegué. Estaba ahí. Por el olor yo no sabe. De algunas cosas íntimas, pues. Así es Dios. Dios sabe cuando usted tiene un corazón y ese olor sube a su presencia. Y aunque haya mucha gente que usted ve bien decorada, y usted ve ministros, y usted ve gente, y usted ve cantantes, y usted ve predicadores, cuando usted entra con un corazón a la presencia de Dios, Dios, mire, quita la mirada un poco y dice, este que está aquí, como esa mujer, verdaderamente quiero declararle una palabra, vas a ser inmortal, porque donde quiera que se predique te van a anunciar que tú eres una persona que ha traído un olor fragante a la presencia de su trono eterno. Todo lo que se despiece en esta hermosa mañana o tarde ya. Mejores olores, te traerá mejores olores, te traerá mejores ambientes, y aún en los ambientes